Mejor preguntar a Steve. Tú mismo probablemente sabes que las palomas son... bueno, digamos que no son criaturas muy inteligentes, pero están nominadas a los premios Darwin. Y sí, si yo fuera un halcón, también me sorprendería. Quizá esté demasiado bien camuflado, aunque con las palomas ni siquiera hay que esforzarse demasiado. Esta ha confundido un cocodrilo con, no sé, una piedra, y ni siquiera puedo juzgar al cocodrilo. La paloma es pequeña, pero le servirá de tentempié. Pero también encontramos imágenes como esta, y parece que a las palomas en realidad les gustan los cocodrilos. Al menos eso es lo que ellas, bueno, las palomas, piensan. A los cocodrilos también les gustan las palomas, por cierto. Oh, otra entrega a domicilio. Claramente es solo un accidente. Pero la abeja, o abejorro, no estoy seguro, eligió bien la dirección equivocada. Ojalá hubiera sido un cocodrilo. El halcón que se subió a la casa parecía sorprendido y un poco angustiado. Es difícil entender sus sentimientos. ¿Qué pasaría si sucediera algo así? Imagínate en la piel del dueño de la casa. Ahora en la piel del ciervo si el dueño de la casa es un cazador. Pero no creas que estos problemas de inteligencia solo ocurren con las presas. Hay un halcón que decidió comerse un adorno de jardín. Y aunque este pato no se comporta como un pato, no se detiene. Le da un zarpazo. No responde, vuelve a hacerlo. Puedo imaginar lo que está pensando. ¿Qué es este pato? ¿Qué tal una serpiente que se ha comido un caracol y se atascó en su caparazón? El nivel de suerte es negativo. Y adivina qué, mientras buscábamos ejemplos, descubrimos que esto ocurre muy a menudo. A las serpientes se les atasca la cabeza, a veces se les atascan solo los dientes y no pueden sacarlos, y a veces se estrangulan con la concha para intentar liberarse. Comparada con ella, esta ardilla, que se equivocó ligeramente con el tamaño, sigue siendo muy lista. Es decir, la rueda es para un gato, y por su tamaño y peso obviamente no es para una ardilla, pero no hay quien la pare. Ni siquiera estoy seguro de que a este animal se le pueda llamar estúpido, pero sin duda es muy decidido. La ardilla quiere correr y la ardilla corre. La vaca tiene sed y la vaca bebe. Como otros animales, no le importa que el agua esté fría, pero eso es hasta que pasa esto. Parece que en algún momento ha perdido 100 puntos de inteligencia y se ha vuelto negativa. Mira esa cara. Pero vale, en realidad es un congelamiento cerebral común que ocurre en muchos animales, incluidos los humanos. Cuando esa persona divisa por casualidad una liebre, suele pensar, vaya, una liebre. Cuando una liebre se fija en un humano, corre. Una decisión muy sensata, sobre todo si corre por la orilla. La persona no la alcanzará de todos modos. Pero ¿qué hizo la liebre? Se tiró directamente al agua. Hubiera sido un lago, pero en lugar de eso el animal cayó al mar. Y luego nadó decididamente hacia el lugar más peligroso. ¿Por eso? La buena noticia es que el hombre no tuvo que rescatar a la liebre, que llegó pronto a tierra y se alejó galopando. Que una liebre se tire al mar es prácticamente lo mismo que una ballena se quede parada. Aunque, sí, la liebre tiene más posibilidades. La gente encuentra ballenas muertas en las costas todo el tiempo en todo tipo de lugares del mundo. Uno supondría que murieron a causa de una enfermedad y luego los cadáveres fueron arrastrados por las olas. Pero no, las ballenas hacen cosas muy estúpidas. Una vez que una ballena ha llegado a la orilla por la razón que sea, y puede haber muchas, las demás hacen lo mismo. Y así yacen en la orilla, muriendo lentamente de deshidratación. Y luego están los cangrejos, que intentan comerse todo lo que encuentran. Bien, en realidad una ballena que se encuentra por casualidad en la orilla empieza a emitir sonidos que indican que está en apuros. Naturalmente estos sonidos atraen la atención de sus parientes y se apresuran a ayudar, pero no tienen idea de lo que se debe hacer si una ballena se queda varada en la orilla. Francamente, ni siquiera la gente sabe siempre qué hacer en una situación así. Y así resulta que al final, los ayudantes acaban en la misma orilla, junto a la que intentaron rescatar. Y cuanto más fuertes son los lazos sociales de una especie, mayor es el riesgo de esto. Cachalotes, ballenas piloto, orcas y delfines podrían ser víctimas de su propia amistad algún día. Es conmovedor seguro, pero no muy inteligente. ¿Qué crees que hará este conejo si está en peligro de muerte? ¿Huirá? Sí, por supuesto. Chico, te pasó algo. Quiero decir, ¿puedes huir de un depredador sobre tus patas delanteras? No, nadie podría. Tal vez así no parece a un conejo. No, sigue siendo un conejo. ¿Hay alguna lógica en lo que está pasando? No. Pero estos conejos tampoco tienen elección. Todo es culpa de un gen defectuoso que puede convertir el salto normal de algunos conejos en una postura con las patas delanteras. Una raza de conejos domésticos con un complicado nombre francés hace esto. Los animales levantan las patas traseras y caminan sobre las delanteras. Y eso sirve para desplazarse rápidamente. Y estos conejos no son los únicos animales que se comportan de forma extraña en presencia de una mutación en sus genes. Los ratones también hacen esa postura sobre sus patas delanteras y corren. Bueno, lo intentan. Pero quizá el comportamiento animal más estúpido sea el de las crías. Mira estos huevos. El camuflaje parece perfecto. ¿Qué pasa? Bueno, tal vez deberíamos verlo todo.
Si quieres crear un hábitat de nidificación para un chorlo gritón, construye un aparcamiento de grava, o una vía férrea, o cualquier otro lugar peligroso, máximo inadecuado para anidar, y puedes estar seguro de que este pájaro pronto hará un nido allí, y pensará que es una gran solución. Aquí hay uno, por ejemplo. No estoy seguro de lo que es. Quizás un campo de fútbol. Parece un campo de deportes de algún tipo. Y ciertamente es mejor que un ferrocarril, pero sigue siendo un lugar mediocre. Para incubar huevos, seguro. Y aquí hay un pájaro que parece haber hecho un nido justo en la carretera, entre los adoquines, y está ahí sentado pareciendo que lo tiene todo bajo control. Vamos, querida, no es particularmente seguro aquí. Una vez un chorlo gritón llegó incluso a las noticias porque los trabajadores del aparcamiento tuvieron que defender el nido por su cuenta para que nadie lo aplastara. El pájaro, de nuevo, apenas se dio cuenta de que había un problema. Tiene sentido. Tiene el colorido perfecto para mezclarse con la grava y otras cosas. Pero es como si el pájaro fuera incapaz de pensar dónde se encuentran esa grava y esas rocas. Así que intenta incubar a sus crías justo debajo de las ruedas de los coches. Y hay algo muy triste en ello. La gente construye todo donde antes anidaban estos pájaros. Pero bueno, sigue pareciendo bastante gracioso. Además, los chorlos gritones tienen otra peculiaridad. Aunque la naturaleza ha dotado a estas aves de un camuflaje perfecto, simplemente tienen que ser vistos. Lo digo en serio. Los chorlos gritones son entrometidos y siempre están gritando. Si se quedaran quietos, ningún depredador los encontraría, pero el silencio no es para los chorlos gritones. Y este mono está atrapado, y no pasará mucho tiempo antes de que la gente venga aquí y lo capture. Excepto que el mono, en realidad, no está atrapado en absoluto. Puede sacar la pata de la jarra en cualquier momento y huir. Es más, mira, mete su propia pata dentro. Nadie la obliga. Y en el interior no hay pinchos ni otros dispositivos parecidos a cepos. Lo único que retiene a este mono es la codicia. En realidad, esta grabación se hizo en 1912, e incluso entonces la gente sabía que los monos son animales muy codiciosos. Así que el secreto para atraparlos es sencillo. Un mono mete la pata en una jarra con comida dentro. Agarra la pieza, pero su puño, en sí, es más ancho que su palma relajada. La mano, junto con la comida, no cabe por el cuello. Lo único que tiene que hacer el mono para liberarse es abrir el puño y soltar la comida, sin condiciones adicionales en la letra pequeña. Libertad inmediata. Pero los animales no hacen esto ni bajo pena de muerte. No está claro por qué los monos, que en general se consideran inteligentes, se comportan así. Quizá están demasiado asustados y no se les ocurre nada. Y no solo esta especie de primate puede ser sorprendida siendo codiciosa. La gente solía capturar babuinos en África de la misma manera para luego utilizarlos para encontrar agua. Y los babuinos, bueno, ¿te los imaginas? Esta es la misma forma que utilizaban para atrapar monos en el sur de la India. Aquí la trampa consiste en un coco hueco al que se le pone una cadena. Dentro del coco hay un poco de arroz que se puede coger a través de un pequeño agujero. ¿Qué podría salir mal? Y aquí, ¿a qué se arriesga el carpincho acercándose a un peligroso depredador que sueña literalmente con comerse su cena? ¡Auch! Eso era previsible. Steve y yo nos interesamos por los carpinchos y llegamos a la conclusión de que ¿realmente no quieren vivir? ¿O simplemente están demasiado relajados? Aquí alguien se las arregló para filmar una capibara despreocupadamente rodeado de un gran número de cocodrilos. Uno pensaría que los carpinchos no tendrían miedo de los cocodrilos porque no se los comen, salvo contadas excepciones. Pero no, los carpinchos forman parte del menú de los cocodrilos. Al mismo tiempo en la red se pueden encontrar vídeos donde se ve claramente cómo los carpinchos se montan sobre los cocodrilos, como sobre tablas de surf. ¿Por qué? ¿Quieren tanto convertirse en almuerzo? Y si crees que hay una explicación lógica, no la hay. Al menos nosotros no hemos sido capaces de encontrar ninguna. Quizás los carpinchos sean simplemente imprudentes o estúpidos, o no ven bien y no se dan cuenta de que hay un depredador cerca, o quizá los carpinchos tienen tanta suerte que siempre se encuentran con cocodrilos hambrientos. No dudes en publicar tu versión en los comentarios. Pero sea cual sea la verdad, los carpinchos lo hacen todo bien, de lo contrario se habrían extinguido hace tiempo. No es que haya que salvarlos. El dragón de Komodo es el que tiene un problema con querer vivir. Mira esto, literalmente metió la cabeza en la boca de otro dragón para conseguir un trozo de carne más grande. Y aunque compartir es bastante común, los dragones de Komodo tienen saliva venenosa y son propensas al canibalismo. Así que este dragón tuvo mucha suerte de salir ileso. Tal vez su oponente estaba de buen humor, o tal vez decidió que una presa muerta era mejor que una presa viva. Pero si el dragón de Komodo quería comer, los pájaros pueden confundir cosas muy importantes, solo porque sí. Por ejemplo, empezar a incubar huevos que no son del todo huevos. Y esto no solo se aplica a las palomas. Hace un par de años, algo extraño le ocurría a uno de los colimbos de un refugio de Massachusetts. Por lo general, cada año, estas aves se reúnen en el embalse de Quabbin para incubar una nueva nidada de polluelos. Normalmente los colimbos anidan durante unos 28 días, pero entonces el pájaro se sentó en el nido durante 43 días y los investigadores, por supuesto, se preocuparon. Para averiguar las razones de los problemas con los huevos, llegaron al nido y
En lugar de huevos, encontraron piedras de color parduzco, más o menos similares entre sí en tamaño y forma. Eran más pequeñas que los huevos, pero al parecer, el colimbo no se avergonzaba de ello. Incluso estaban todavía calientes. Habían sido incubadas por tanto tiempo. Pero no creas que son solo los colimbos. Otras aves también se confunden. Bueno, ¿cómo explicarlo? Ha habido casos en los que han puesto montones de piñas o guijarros en sus nidos. Por mucho que se esfuercen los científicos, aún no han conseguido averiguar las razones de este misterioso comportamiento. Quizá no sea un pájaro muy listo, o tal vez no quiso responsabilizarse de las crías y decidió practicar primero con las rocas. Aunque las rocas y los conos, por decirlo sin rodeos, no se parecen mucho a los huevos, las pelotas de golf son otra cosa. Este pájaro tropezó con un club de golf y probablemente pensó que era el mejor día de su vida. Había muchos huevos alrededor, pero no porque realmente quisiera sentarse sobre algo. Las interacciones de las aves con los huevos no se limitan a la incubación. Y la confusión no solo se produce cuando se incuban. Este pájaro de la familia de los cariámidos es el análogo sudamericano del pájaro secretario africano. Y es carnívoro. Cuando los cariámidos capturan pequeños reptiles, golpean a su presa contra el suelo o la arrojan sobre una superficie dura para frenar su resistencia y romperle los huesos al mismo tiempo. Aquí, igual que en el vídeo. O tal vez es un pájaro inteligente que no se equivocó, sino que descubrió una de las leyes de la física. Y ya que hablamos de depredadores, por supuesto que me vienen a la mente los leones. Imagina que eres un león, el rey de las bestias, fuerte, rápido, con una melena preciosa y una manada. Pero para comer, a menudo tienes que esforzarte mucho, como atrapar presas que las hembras no pueden manejar. Terriblemente difícil. Pero la gente viene de safari en jeeps, y vienen en gran número, completamente indefensos. El león no siempre se da cuenta de que las armas pueden ser sigilosas. Si lo piensas, es muy tonto. Los leones tienen presas fáciles delante de ellos todo el tiempo, literalmente comida enlatada que ni siquiera necesita abrirse. Pero la mayoría de las veces, los leones no hacen ningún intento por alcanzar esta presa. No es por miedo a los humanos. La razón, francamente, es aún más estúpida que la propia situación. Se trata de los instintos de depredador y presa que mantienen vivos a los leones en la naturaleza. Mientras que el león no ve a una persona como un depredador, sino como algo a lo que pueda atacar fácilmente, no ocurre lo mismo con el jeep. El jeep es grande, y los leones entienden perfectamente la diferencia de tamaño entre ellos y el vehículo. Si lo simplificas demasiado, un león ve un vehículo, con o sin personas, como un animal grande y potencialmente peligroso que probablemente sea superior en fuerza. Y el león no es estúpido para abalanzarse sobre alguien que puede darle un puñetazo en la cara. Y como ya he dicho, los leones bien pueden atacar a un humano en campo abierto, pero mientras las personas estén dentro del coche o encima de él, son vistas como parte de esta enorme y temible criatura. En este caso, es mejor una cebra. Por cierto, si la gente llama la atención lo suficiente, agitando los brazos, gritando o moviéndose de un lado a otro, el león puede reconocerlos por separado del vehículo y atacar. Si la gente se baja o asoma la cabeza, también aumenta el riesgo de que les muerda la cabeza. Así que durante un safari se recomienda generalmente sentarse en silencio y pasar desapercibido, y no asomar partes de su cuerpo que puedan serte útiles en el futuro. Con los alces pasa lo contrario. ¿Lo ves? Parece sereno, pero, de hecho, la situación es muy grave. Estos alces están en peligro de muerte. Si conduces por algún parque nacional canadiense en invierno, hay una cosa que no debes hacer. Bajo ninguna circunstancia debes parar para que los alces laman tu coche. A los alces les gusta la sal, y en algunos casos, la gente se para dejar que los alces laman esa sal pegada al coche. La advertencia de los parques canadienses puede parecer extraña, pero hay una buena razón para su existencia. Cuando se limpian las carreteras de los parques para evitar el hielo, los animales salen a la carretera, porque la gente limpia las carreteras con sal. Y eso acaba poniendo a los alces en peligro de sufrir lesiones o morir si los atropella un coche. Y también animar a los alces a acercarse a los coches puede ser peligroso para los conductores. Si los alces empiezan a asociar los coches con una fuente potencial de sal, es más probable que salgan a la carretera y provoquen accidentes, y las personas también formarán parte de ese accidente. Lo que significa que también podrían resultar heridos. A veces las cosas acaban muy tristes. Pero, ¿para qué necesitan sal los alces? Si no lo sabes, te lo explico. Los alces, como muchos otros herbívoros, necesitan sodio y otros minerales para sentirse bien. Pueden obtenerlos de muchas verduras en los meses de verano, pero las cosas se complican en invierno, y ahí es donde la sal de carreteras entra en juego. Es cómoda y relativamente asequible. Incluso en los casos en que se utiliza arena en lugar de sal, los animales siguen lamiendo la superficie de la carretera porque tiene restos de sal. Vale, no nos pongamos tristes. Mira, un zapato, un coco, una pelota de tenis, una rana muerta, una tortuga, un mango, una regla, una salamanquesa y un trozo de estiércol de yak.
¿Qué clase de lista es esta? Solo algunas de las cosas extrañas con las que las ranas intentaron aparearse. El apareamiento en las ranas de la mayoría de las especies consiste en que el macho aprieta a la hembra por detrás durante un largo periodo de tiempo, de horas a días, hasta que consigue fecundar los huevos. Sí, las ranas son muy persistentes. Pero el apareamiento se complica si la competencia es muy alta, lo que provoca que algunos machos intenten por error copular con objetos que no pueden darles descendencia, ni a nadie, para el caso. En los 100 años transcurridos entre 1920 y 2020, los científicos observaron oficialmente al menos 378 casos, lo que significa que este comportamiento está bastante extendido. Está presente en casi todas las especies, así que si ves una rana en tu jardín, es muy posible que también intente aparearse con una roca. O ya lo ha hecho, o lo está haciendo ahora mismo. Además, hay pruebas de que estos errores en la elección de pareja puedan ser una característica antigua de la reproducción de la rana, que surge temprano en la evolución. La principal teoría que esgriman los expertos para justificar este comportamiento es sencilla. Se trata de una estrategia para superar la competencia. El apareamiento solo se produce en determinadas épocas del año, y el número de hembras y machos de una población no es el mismo. De ahí viene la competencia feroz y los enlaces promiscuos. Es mejor pasarse que esperar. Y según los científicos, este comportamiento suele tener un resultado positivo, y a veces el acto de reproducirse con un objeto que en realidad no puede reproducirse puede producir descendencia. Sí, se han dado casos de ranas hembras muertas portadoras de huevos que aún podían ser fecundados con éxito. Sin embargo, todo esto rara vez es bueno para la reproducción de las ranas, porque cada segundo invertido en una pareja que en realidad no va a traerle crías, por ejemplo porque resultó ser una roca, es tiempo perdido, la oportunidad perdida de un macho para procrear. Ya hemos visto una estúpida, o muy desafortunada abeja, pero después de lo que te vamos a enseñar ahora, no podrás mirar a las abejas con los mismos ojos. Porque, ¿cómo son las abejas? Rápidas, ágiles, maniobrables, van y vienen, siempre en movimiento, haciendo algo, inquietas. Pero en realidad las abejas no son maniobrables, nunca ágiles, y los vuelos, como si tal cosa, no se les dan fácilmente. Y no solo los vuelos, lo peor es aterrizar, y entrar en la colmena parece imposible. ¿Crees que esta es una de esas colmenas con abejas extrañas? Quizás polinizaron unas flores equivocadas y ahora están en un estado alterado de conciencia. No, todas las abejas son así. Me equivoqué cuando escribí en el guión que las abejas tienen problemas para aterrizar. Tampoco son muy buenas despegando. Sí, incluso chocan entre ellas justo cuando están trabajando. ¿Alguien habla en la lengua de las abejas? Aunque tendría que vipearlo de todas formas. En este vídeo no se aprecia, pero los abejorros también son torpes voladores. Chocan contra los objetos aproximadamente una vez por segundo. El abejorro, bajo y fornido, no parece muy apto para volar. De hecho, en la década de 1930, el entomólogo francés Auguste Magnan llegó a afirmar que el vuelo de este insecto era realmente imposible, y desde entonces esta opinión se ha arraigado en la conciencia popular. La cuestión de cómo esas pequeñas alas crean la fuerza suficiente para mantener al insecto en el aire. Finalmente, los científicos descubrieron que el secreto está en el movimiento de las alas. Los abejorros no las agitan hacia arriba y hacia abajo, sino hacia adelante y hacia atrás, y así envían la física muy lejos. Esto es especialmente visible a cámara lenta, pero la torpeza de los abejorros no está relacionada con habilidades poco desarrolladas para volar y tampoco con la dirección en la que sus alas se mueven. Se trata de la variedad de tareas a las que tienen que enfrentarse los abejorros, especialmente la fuerte e impredecible corriente de aire cuando intentan aterrizar. Una flor ya es inestable de por sí, y si se dejan mecer por el viento, se convierte en una tarea casi irreal. Y las abejas, por cierto, tienen exactamente el mismo problema. Y aquí podrías estar pensando, ¿cómo hacen los abejorros para no hacerse daño en todas estas colisiones? Muy fácil. Resulta que los abejorros tienen articulaciones en el centro de cada ala que están hechas de proteína elástica. Los abejorros son muy flexibles y, por tanto, fuertes. ¿Significa eso que son inteligentes? Pues no, pero eso no es un problema para los abejorros. Es más, cuando se trata de recoger polen, a menudo tienen que ser tontos. Los científicos han intentado comprender cómo se combina la capacidad de aprendizaje de los abejorros con su productividad en la búsqueda de alimento y su contribución a la colonia, y descubrieron que no se combina bien. Los abejorros inteligentes resultaron ser peores trabajadores que los tontos. Pasaban mucho menos tiempo buscando comida. Así pues, los abejorros y abejas que observamos podrían ser los trabajadores del mes. Bueno, excepto la del principio, a menos que sea póstumo. Pero tal vez algunas abejas y abejorros son un poco tontos porque reciben golpes en la cabeza con demasiada frecuencia, y no me refiero a los casos en que se estrellan contra las colmenas. La alfalfa es una planta de este tipo. Esconden sus órganos reproductores dentro del pétalo inferior y lo cubren con una membrana. Resulta ser una especie de resorte.
Las abejas, como debe ser, vuelan hasta la flor en busca de néctar y polen, pero cuando aterrizan para hacer lo suyo, la membrana que mantiene unido el pétalo se rompe y el órgano reproductor estalla hacia arriba, directamente hacia la abeja. Bueno, y dentro del órgano reproductor femenino de la flor, las abejas acaban transportando polen en sus esponjosos cuerpos y ayudan a fecundar otras flores. Sin embargo, durante este proceso, las abejas reciben un golpe duro de la flor. Se ve inofensivo, pero teniendo en cuenta que la flor es del tamaño de la abeja, probablemente lo parezca, como si una sombrilla de playa cayera sobre una persona, por ejemplo. Parece ligera, pero te golpeará fuerte. Además, los agricultores tienen que utilizar abejas cortadoras de hojas de alfalfa especiales para polinizar estas flores. A las abejas melíferas no les gusta ni quieren polinizar estas flores, quizás porque no les gusta que les golpeen en la cabeza con sus órganos reproductores. La estupidez es algo bueno. Al menos no está mal, es la conclusión a la que han llegado recientemente los científicos. La inteligencia no es diferente de las plumas, los tentáculos o los pétalos, es decir, no es más que un rasgo biológico, lo que significa que tiene pros y contras. Por ejemplo, hace falta mucha energía para pensar mucho, y hace falta mucha energía para construir un cerebro grande, pero esa misma energía podría utilizarse para mantener el cuerpo caliente, desarrollar más músculo y prevenir enfermedades. También es posible que los genes que potencian un rasgo, como la inteligencia, interfieran con otro o incluso provoquen enfermedades. Así que serás inteligente, pero no tendrás suficientes puntos para potenciar tu salud. Para averiguar todo esto, los científicos criaron una generación de moscas inteligentes y otra de moscas tontas, y luego observaron el resultado de su trabajo y se dieron cuenta de que las larvas de las moscas inteligentes morían más a menudo que sus homólogas no tan inteligentes. ¿Recuerdas lo que dijimos antes sobre los abejorros? Los menos inteligentes hacen mejor su trabajo. Pues esa regla parece funcionar bastante a menudo. En general, la próxima vez que veas un animal que no es muy inteligente, tienes que saber esto. Probablemente destacaba en otra cosa, y esa otra cosa era más útil para la supervivencia. ¡Hasta luego!